tengo una mala noticia para todos ustedes. Hemos en estos 3 días transcurridos disfrutado de un banquete intelectual con conferencias, conversas cruzadas, debates, preguntas de alta calidad intelectual. Lo peor de este banquete es la sobremesa, que empieza ahora. Y esa es una responsabilidad que hay que atribuirle a André Caram Blindade, que con generosidad me atribuyó el epílogo de esta reunión. Pero si este fue un error, no se puede disimular su enorme acierto, que consistió en haber elegido para que fuera tema de nuestra reflexión un autor que probablemente sea lo más importante de la dramaturgia del siglo XX, como Bertolt Brecht, y una obra maravillosa de quien nuestros talentosos amigos han hecho una síntesis estupenda, que es el Círculo de Pisa Caucasiano, el Círculo de Chis Caucasiano. Y a estas cosas me voy a referir yo. Como no sabía que iba a tener la fortuna de ser homenajeado inmerecidamente por el cariño de Jacinto, no tenía previsto referirme a esta historia que nos une a él, a mí y a un monte de amigos comunes que hemos compartido proyectos, compromisos y ideales, y al mismo tiempo muchas botellas de vino, muchos asados, muchos churrascos, muchas cosas gratas durante estas últimas décadas. No voy a referirme a esto porque si no ustedes voy a abusar de la paciencia de ustedes. Solo quiero decir que yo en Brasil me siento brasilero. Y esto no es por cumplido. Yo vine acá en una época muy difícil de la vida política de la Argentina y de mi vida personal. Habían secuestrado a un socio mío hacía pocas horas atrás y se habían llevado junto con él mi pasaporte. El único lugar a donde podía venir era a Brasil, porque Chile estaba peor, Uruguay estaba peor, Bolivia estaba peor y solo podía viajar a algún país. Paraguay estaba peor, ciertamente, solo podía viajar a algún país vecino. Vine a Brasil y fui recibido como si hubiera sido parte de la familia. Y tengo todavía en mi patrimonio amistoso a muchos de aquellos personajes que me acogieron, que me ayudaron, que me apoyaron, que me abrieron un espacio en la universidad. Y desde entonces empecé a recorrer un camino en paralelo al que dificultosamente trataba de recorrer en Buenos Aires por el clima político y por el clima intelectual de Buenos Aires. En paralelo, digo, con el que recorría en Brasil, aprendiendo un poco en Buenos Aires, aprendiendo un poco en Brasil y enriqueciendo este patrimonio amistoso con una enorme cantidad de gente a la que en los últimos años se ha sumado quien para entonces era un bebé de teta que se llama André Caram Blindade. Bueno, vamos a ocuparnos de lo nuestro. Yo he
dividido en algunos capítulos el texto que voy a leer. El primero se refiere a la azarosa, complicada, aventurera biografía personal e intelectual de Bertolt Brecht. El segundo se refiere a trazos muy generales, claro, porque para hablar de Bertolt Brecht en serio habría que escribir muchas páginas y yo solo he escrito 10 o 12. La segunda parte se refiere a sus ideas revolucionarias en torno al teatro. La tercera se refiere por fin al círculo de tiza caucasiano. Y hay un pequeño discurso final, una coda, en la que yo me permito, con cierta irreverencia, matizar algunas opiniones de Brecht en torno al papel del héroe en la historia. Quizá resulte una desmesura el intento de encerrar en unas pocas páginas una referencia a nuestro autor. Acabo de darme cuenta que he cometido el error de no expresar, aunque estaba implícito, mi enorme agradecimiento a André por este convite y por la posibilidad de disfrutar de esta experiencia maravillosa que hemos tenido durante estos 3 días, y a todo el grupo de organizadores, a todos los amigos de André que nos han tratado a Alicia y a mí como si fuéramos unos abuelitos bien queridos. Digo, al contrario de otros creadores e intelectuales, su personalidad desbordante, su tiempo trágico, las múltiples dimensiones de su talento, su vida inquieta y trashumante, parecen imposibles de resumir o de acotar sin que tal operación no represente el riesgo de omitir, o peor aún, el de adulterar. Voy a asumir ese riesgo tratando de salvar asechanzas, pero sin dejar de recomendar a quien de algún modo se sienta interpelado por la vida o la obra de Brecht que la explore o que regrese a ella si ya la conoce o si ya la ha conocido, pero no para aumentar su información o su cultura, sino para coprotagonizar una experiencia estética e ideológica de sorprendente riqueza. Eugene Bertolt Friedrich Brecht nació en Hamburgo, Alemania, en 1898 y murió a los 58 años, en 1956, en Berlín Oriental, República Democrática Alemana. Fue dramaturgo, poeta, director de teatro y actor. 3 mujeres jugaron papeles importantes en su vida. Con la primera, Paula Van Holzer, no contrajo matrimonio, pero tuvo un hijo. Ese joven, ya soldado, murió en las trincheras soviéticas luchando contra los invasores nazis. Con Marianne Sof, actriz y cantante de ópera, se casó en 1922 y un año después tuvieron una hija a la que llamaron Anna. En 1924 nacía el segundo hijo de la pareja, Stefan, y poco después sobrevino el divorcio. En 1926 se casó con Elena Weigel, que sería su gran compañera, con la que compartió emprendimientos teatrales y revolucionarias concepciones artísticas. Tuvieron una hija a la que llamaron Bárbara. Brecht fue un adolescente inquieto, precoz e indisciplinado. Con dificultades concluyó el bachillerato e inició en 1917 la carrera de medicina, que estudió durante 2 años hasta que fue convocado al frente para luchar
en la Segunda Guerra Mundial como médico, aunque apenas tenía 2 años aprobados en la carrera de medicina. Y ahí se terminó esa carrera. En 1918, con solo 20 años de edad, escribió Baal, su primera obra de teatro. Poco tiempo después, Tambores en la noche, en la que refiere la insurgencia espartaquista en el marco de la Revolución Alemana. El grupo espartaquista era un grupo revolucionario, radical, influenciado básicamente por el trotskismo. Nuestro personaje se implica en la efervescente vida cultural de la época. Actúa en el Mundiner Kammerspiel y en el Deutsche Theater de Berlín. Funda una productora y comienza sus tareas como dramaturgo. Progresivamente se aleja de las ideas anárquicas de su adolescencia y comienza a vincularse con grupos socialistas y a estudiar con entusiasmo El Capital y otras obras de Karl Marx, de quien se constituirá en un consecuente seguidor, aun cuando mantiene siempre conflictivas relaciones con el Partido Comunista Alemán. Sus interlocutores políticos más destacados son Karl Korsch, Fritz Steinberg y Ernest Bloch. Su concepción del teatro épico, sobre la que volveré, se desarrolla como una forma de militancia. Para 1919 ya ha escrito Man ist Mann, línea de conducta, acuerdo y la excepción y la regla, que según tengo entendido hoy fue comentado o presentado por algunos de nuestros jóvenes de esta casa de estudios. Estas son obras de su primera época, a las que sucederán otras más famosas y consagratorias. A los 25 años edita su primera colección de poemas, que denomina Devocionario Doméstico. Y solo un año más tarde alcanza uno de sus mayores éxitos en la República de Weimar, con la ópera de 3 centavos, con música de Kurt Weill, que constituye una despiadada crítica a la sociedad burguesa, a la que representa como sociedad de delincuentes, prostitutas y mendigos. Un año después expone sus ideas comunistas en un film que se denomina ¿A quién le pertenece el mundo?, cuya dirección confía a Stefan Dudo. Murió joven, vivió en la época más dramática del siglo XX, amó y fue amado, fue autor de una obra excepcionalmente rica y generó una teoría acerca del arte y la dramaturgia que resulta hoy insoslayable en la historia cultural de Occidente. Es imposible que un solo hombre, haya hecho tanto en tan poco tiempo. Segundo capítulo, al que denominé Crítica y Reinvención del fenómeno teatral. Como ya se ha mencionado, a un joven Brecht se acerca al marxismo de una manera nada superficial. No solo adhiere al ideal emancipatorio que este ideario encarna, sino que intenta, a partir de sus categorías, transformar la práctica expresiva de la dramaturgia de su época para romper de este modo una estructura que, piensa él, reproduce la ideología burguesa de la dominación y de la alienación a través de una envoltura discursiva en la que el relato se naturaliza y consigue que el espectador se identifique sentimental y psicológicamente con el contenido del tal relato. Es preciso por ello,
piensa él, desmontar ese encantamiento, desnaturalizando las relaciones sociales tal como son mostradas, poniendo distancia, advirtiendo, denunciando, mediante recursos de nuevo tipo que operen disruptivamente y deconstructivamente, produciendo entonces el efecto de distanciamiento que procura. Ello habrá de lograrse actoral, escenográfica y discursivamente. De ese modo será posible construir un teatro distinto del de la tradición burguesa, alternativo, político y dialéctico a la vez. El efecto de distanciamiento del espectador, no atrapado sentimentalmente por lo narrado, le permitirá elaborar entonces un juicio crítico. Brecht introduce para estos fines múltiples recursos, por ejemplo, con frecuencia la presencia de un narrador que cuenta lo que va a suceder para que el espectador se libere de intriga y pueda reflexionar sobre lo que ve. Usa máscara, carteles y exhibe la tramoya. Mezcla la tragedia con la farsa y prefiere a la gente vulgar antes que a los héroes. Se trata del nacimiento original del teatro del compromiso y de la denuncia social. Sus innovadoras concepciones producen un impacto aún perdurable y vigente, en particular en Alemania, pero también en otros países, que influyen sobre connotados autores de su tiempo y del tiempo que lo seguirá. Pueden recordarse entre los primeros a Antonio Buero Vallejos, Alfonso Sastre y Lauro Olmo en España, a Arnold Wechter en Inglaterra, a Tennessee Williams, Arthur Miller, Edward Albee y William Mann en Estados Unidos, y a muchos latinoamericanos. Por ejemplo, véase Osvaldo Pelletieri monta en Buenos Aires en 1930 la ópera de Tres Centavos. Borges y más tarde Ricardo Piglia, un famoso escritor argentino, se refieren a su teatro frecuentemente. El poderoso movimiento del teatro independiente de Buenos Aires estrena muchas de sus obras más famosas y para fines de los 60 se presenta una versión en el Teatro San Martín, que es el más importante de Buenos Aires, de su Galileo, que se repetirá antes de que termine el siglo XX. En los años 70, Osvaldo Dragún y Agustín Cusani lucen una vasta producción que reconoce su inspiración, lo que repetirá también Griselda Gambaro en los 80 y los 90. La influencia de Brecht en Brasil es notoria en Osvaldo Andrade y en Augusto Boal, y de manera especial en la estupenda transposición que Chico Buarque consigue en su ópera Do Malandro, que más tarde es llevada al cine. Permítanme abrir un paréntesis. En estos días hemos recordado a un amigo común, querido, que se nos fue y que hizo un aporte muy importante al desarrollo de la filosofía del derecho en Brasil, que es Luis Guarato. En 1978, Luis Guarato organizó uno de sus congresos de Almendra y tuvo la gentileza de invitarme para que fuera palestrante. Inmediatamente después de terminar mi intervención, algunos amigos y algunas amigas salimos corriendo para un teatro de Río de Janeiro, en donde ese día se estrenaba la ópera de Do Malandro. Naturalmente no había entradas, pero naturalmente un porteño no se deja vencer por estas cosas. Así que yo saqué unos cuantos billetes de más de mi billetera y les dije: necesito 5 entradas en la primera fila. Y desde la primera fila vimos la ópera de Do Malandro. 1978. Brecht y Neruda se habían conocido en Europa y el primero usó la poesía del celebrado chileno dándole un toque que soslayaba la enjundia expresiva de este último, pero que rescataba
y ensalzaba la estirpe revolucionaria de su poesía. El grupo del Teatro de Arena de Colombia, el grupo El Galpón de Montevideo, Fernando Ortiz en Cuba, Enrique Buenaventura, son, entre otras muchas, expresiones de la perdurable presencia del autor en América Latina. Sin dudas, Brecht, por su espíritu revolucionario, su talento y originalidad, marcó un antes y un después en la historia universal del drama. Brecht apostó, entre otras luchas concientizadoras, a la labor de un arte crítico y rebelde. Aspas, examinen lo habitual, aconseja. No acepten sin discusión las costumbres heredadas. Ante lo cotidiano no digan, es natural. En una época en que la confusión está organizada, el desorden decretado, la arbitrariedad planificada y la humanidad deshumanizada, no digan, es natural, para tener la posibilidad de transformar la realidad. Y ahora me voy a ocupar un poco de Aslak, nuestro juez del Círculo de Pisa Caucasiano. Esta obra es una de las más representativas del teatro de Brecht en múltiples dimensiones. Se inspira en una antigua pieza teatral china, de ahí que uno de los actores, de las actoras, estuviera caracterizado porque llevaba bigote, como si fuera un chino. Escrita por un señor que se llamaba Li Xiang-Tao, del siglo XIV. Entre 1943 y 1955, el gran dramaturgo alemán realiza una versión para Broadway que nunca llegará a estrenarse, y más tarde otra para el Berliner Ensemble, que obtiene un contundente éxito de público y crítica. Brecht no despreciaba ninguna influencia, ni exhibía remilgos a la hora de tomar un texto ajeno, reescribirlo, modificarlo, darlo vuelta del modo que mejor le sirviera a sus propias necesidades expresivas. Como decía Walter Benjamin, que era su gran amigo, Brecht no se preguntaba por la relación del arte con lo social, sino por la posición del teatro en las relaciones sociales de producción, y más general por la posición del arte en las relaciones sociales de producción. Se ha dicho que recogía influencias del teatro griego e isabelino, de la Biblia de Lutero, de la antigüedad clásica y del teatro asiático, tanto como de la filosofía china. Por eso muchas de sus obras, y en particular el Círculo de Pisa Caucasiano, son vistas como palimpsestos modernos, en los que, a la manera de Barthes, el semiólogo francés, la escritura circula, se desarticula y reconstruye de manera audaz, heterodoxa e innovativa. Hay incluso una versión moderna anterior a la de Brecht, escrita por Kablum, seudónimo de Alfred Henke, representada en Alemania en los años 20, que no era desconocida para nuestro autor. Sin embargo, como se verá de inmediato, mientras que el conflicto y la trama se resuelven en la versión china y en la de Kablum de manera convencional, restituyendo en el acto judicial la naturalidad de los vínculos familiares, aquí esa solución es diversa, y la verdadera justicia, pronunciada no por un magistrado de oficio, sino por un pícaro marginal, que entroniza, sin embargo, los valores auténticos del sacrificio, el amor y la generosidad. Todas las premisas de Brecht concernientes a los contenidos, puesta, organización narrativa y sentido teatral están expuestas en su versión del Círculo de Pisa.
por de pronto al denunciar este fenómeno de naturalización de la vida social, al poner en crisis nociones acerca de lo humano que se construye desde el sentido común, sin advertir que allí está delineada lo que ustedes llamarían armadilla, la trampa, porque el sentido común es siempre una construcción ideológica, no solo cuando deforma lo real, generando falsa conciencia, sino porque al mismo tiempo oculta que la vida y lo humano corren por cuenta de la historia, de las luchas y de las rupturas que los pueblos consiguen protagonizar para que el encantamiento, entre aspas, de las producciones de sentido hegemónico no perduren y pierdan su misión elusiva y ocultadora. Por ello, según Brecht, hay que tomar distancia y producir el efecto de extrañamiento que opera como denuncia y como develamiento. Estas posibilidades están en la trama y entusiasman al autor. En la obra de Lin Xingdao, la moral se propone como categoría de lo jurídico. Sostiene el autor chino, a la manera de un anacrónico filósofo analítico, que el juez será capaz de hacer justicia porque, aspas, los sentimientos pueden averiguarse por medio de deducciones lógicas. Cierro aspas. Las conclusiones brechtianas serán bien distintas. La obra es considerada con razón como una de las de mayor jerarquía que el autor consiguió. Gran parte de sus logros exclusivos, de manejo escénico y de potencialidades expresivas, radican, como advierte Carlos Sosa, en una serie de reduplicaciones y complejos juegos metateatrales. La pieza se divide en un prólogo y 5 sesiones, con diversas escenas. En el prólogo aparecen muchos personajes que representan a los delegados de 2 kolhoses rusos, uno dedicado a la agricultura y otro a la ganadería. Discuten sobre los derechos del usufructo de un valle que habitan en común. Son sobrevivientes de la invasión nazi. Una de las campesinas interviene en la discusión que están teniendo y anuncia que se ha preparado una pieza de teatro que tiene que ver con el problema que discuten. Ya aquí la historia tiene adentro otra historia y empieza el juego de los espejos. Con las 5 sesiones restantes se narran las vicisitudes de Gruche, una criada en medio de una revolución que destituye al gobernador de la región. Mientras éste escapa con su mujer, que ha olvidado y abandonado a su pequeño hijo, entre otras cosas, para salvar sus joyas, Gruche se hace cargo del pequeño, lo protege, lo salva de la soldadesca que lo persigue y atraviesa ríos y montañas a pie para encontrar cobijo en la casa de una hermana. Finge ser la madre soltera de la criatura, con lo cual, digamos, asume un papel social decoroso para evitar que las pretensiones de venganza de los enemigos del padre del chico la victimicen a ese chico. Gruche no come para ceder al niño un poco de alimento. Pierde al joven del cual estaba enamorada y debe admitir casarse con un personaje detestable para conseguir preservar la vida del niño. Transcurrido cierto tiempo, sin embargo, los aires políticos de la región cambian. Gruche es detenida, el gobernador restituye su cargo y con él su esposa, que ahora sí se ocupa del hijo, se acuerda del hijo y lo reclama. El conflicto debe zanjarse, estableciéndose con intervención de la justicia cuál de las 2 mujeres es la verdadera madre. Será competente el juez Azar, un personaje patibulario, malicioso, marginal y extremadamente astuto,
quien para resolver el problema que plantean ambas mujeres que pretenden ser madres del menor, hace trazar un círculo de tiza en el suelo, y cuando fracasan los argumentos de los abogados, de la mujer del gobernador, por supuesto Gruche no tiene abogado, y también los interrogatorios y careos, introduce en el círculo al niño, haciendo que extienda sus brazos y aferre con sus manos las de cada una de las mujeres. Ellas deberán tironear hacia sí, y la verdadera madre conseguirá arrastrar al hijo a su lado. Asdaq le ha dicho antes a Gruche, disimuladamente: si amas al niño deberás dejarlo ir, porque será rico, no pasará necesidades, vivirá una vida feliz. Sin embargo, la criada insiste en que el hijo es de él. Se realiza la prueba y es Gruche la que suelta la mano del chiquillo. Pero entonces protesta ante Asdaq: si lo he cuidado y lo amo, ¿cómo tiraré de su brazo hasta despedazarlo? Basta de pavadas, impone Asdaq. La sentencia debe cumplirse. Repetiremos por última vez este procedimiento. Tirar, orden. Y por segunda vez es Gruche la que suelta al niño. Asdaq se levanta de su silla, debajo de la cual, claro, está el código, porque él se siente arriba del código, tal como ha quedado demostrado acá, y dice: y con esto el tribunal ha comprobado quién es la verdadera madre. Toma a tu hijo, le dice a Gruche, y llévatelo. Como ha dicho algún crítico, Brecht no hace valer el mejor derecho de la madre natural del niño, sino el del niño a tener la mejor madre. Es claro que al lado de ese nudo argumental juegan sus papeles en la trama la ambición, la hegemonía, el dinero, la corrupción de la justicia impuesta desde el poder político, como variantes sociohistóricas de las que también la obra naturalmente se ocupa. Como un metatexto más en el desarrollo de la pieza, un cantor apura las acciones, vincula hechos y personajes y provee para el público explicaciones sobre los acontecimientos, como las que yo les proveí a ustedes cuando les dije que esta era la peor parte del banquete. Al mismo tiempo rompe una posible identificación sentimental exhibiendo la artificiosidad del espectáculo teatral. En el escenario, en distintos momentos y como recurso de juegos espejados de imágenes completas, existe un intenso cuestionamiento al sistema judicial. Al principio aparece un juez impuesto por la autoridad, de la que naturalmente es cómplice, y cuya mediocridad e ineptitud le impiden revertir los manejos hábiles del sinvergüenza de Asdaq, que consigue desbancarlo y adquirir el rol de nuevo juez. Asdaq dicta su sentencia sentándose sobre el código que la ley ha establecido, con lo que se simboliza su desprecio e ignorancia acerca del verdadero derecho. Así, el afán de equidad propone un conjunto de opciones para que el receptor, esto es el público, elabore su propia interpretación sobre los modos tantas veces espurios de dictar justicia. El texto dramático profundiza y hasta puede decirse abisma el tema. En otro texto dirá, siempre cáustico, Brecht: muchos jueces son absolutamente incorruptibles. Nadie puede inducirlos a hacer justicia. Mientras tanto, todos los personajes son humanos. Todos mienten, tergiversan y hasta son capaces de actos nobles y generosos.
De la mano de sus postulados ideológicos, Bertolt Brecht exhibe el conflicto social para plantear una relación dialéctica entre teatro y público, planteada como medio y posibilidad de un discurso crítico. La justicia y su administración están en el centro de la historia que se presenta, pero también resultan expuestas las diferencias sociales, los privilegios de clase, los fraudulentos manejos económicos, las hipocresías de la moral burguesa. Sin embargo, la obra no constituye un panfleto y muestra las paradojas de la conducta humana, lo que torna imposible una interpretación mecánica del mundo. Azdak es un personaje particularmente contradictorio, es tramposo y tergiversador, pero impecablemente justo en relación con Gruche y su niño. Como sostiene César Hernando, lo que aparece en la obra, lo que se torna visible, es lo que se invisibiliza en la versión del antecedente chino. Esto es, que la condición de madre no es una condición biológica, sino social. Brecht no ha querido hacer de Gruche una heroína, sino un personaje trágico, que se yergue voluntariosa y constante. Oigamos, para cerrar esta parte, lo que dice el propio autor acerca de Azdak. Él debía demostrar que aún con un ejercicio descuidado, ignorante y hasta malo de la justicia, surge algo a favor de quien necesita el derecho, o del derecho. Por eso Azdak debía tener características egoístas, amorales, parasitarias. Tenía que ser el más bajo y degenerado de los jueces. Pero me faltaba una causa elemental de naturaleza social, y la encontré cuando él comprende que la caída del antiguo señor no iniciaba una nueva era, sino una era de nuevos señores. Por eso sigue practicando el derecho burgués, solo que desarropado, saboteado, puesto al servicio de sí mismo. He aquí la síntesis, que supone una idea del arte como comprensión total y activa de la historia. Ni una mirada lírica e ingenua acerca de la realidad, ni un repliegue escéptico sobre la subjetividad, sino elecciones morales y humanas para una tarea emancipatoria del arte en la vida social. Porque, como decía el propio Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Y finalmente, este excurso sobre la figura del héroe. Mientras preparaba estas cuartillas leyendo materiales diversos sobre el autor y su obra, con el fin de materializar algunos de los plagios en los que aquí incurro, reflexionaba sobre las ideas de aquel que me habían deslumbrado siempre por su originalidad y su profundidad. También lo hacía respecto de los muchos espectáculos teatrales a los que tuve la suerte de asistir y que o ponían en escena una obra de Brecht o se inspiraban en sus ideas para recrear autores clásicos o modernos. Hace relativamente poco hemos visto al Teatro de Berlín en Buenos Aires el año pasado con un Hamlet, que era un Hamlet cristiano, y este año hemos visto una versión del Enemigo del Pueblo de Ibsen, en donde también la obra está concebida a puro Brecht. Claro que siempre pensé, como Brecht, que la historia la hacían los pueblos, aun cuando la escribieran por lo general hombres ligados al conocimiento y por ello mismo al poder. Por eso las historias oficiales suelen recaer en adulteraciones y ocultamientos, y atribuir hechos y procesos al genio de unos pocos, como si tales hechos y procesos no hubieran ocurrido sin la intercesión de esos pocos, desconociendo
y ocultando así factores estructurales que en su dialéctico desarrollo construyen el destino y acompañan las tribulaciones, las marchas y contramarchas de la historia de los seres humanos y de las sociedades realmente existentes. Pero a esta altura debo confesarme, como le ocurría a Jorge Luis Borges, siempre me ha parecido que el valor era una de las pocas virtudes de las que son capaces los seres humanos. Y son siempre mujeres y hombres valerosos los que encabezan las grandes gestas, las antiguas y las actuales, interpretando mejor las demandas y circunstancias de una hora determinada en un cierto contexto histórico. Ellos son, entre éxitos y fracasos, quienes lideran a los pueblos en sus luchas emancipatorias, al costo, muchas veces, de sus propias vidas, como aconteció, para no irnos muy atrás, con nuestros Salvador Allende, con nuestros Ernesto Guevara, con nuestros Carlos Mariguera, entre tantos otros. Y al lado de los personajes reales cuentan aquellos que hemos amado y admirado y a los que conocimos en el mundo caudaloso de la ficción. Nuestros Sandokan, nuestros D'Artagnan, nuestros Alatriste, nuestro Porto Maltese. ¿Qué hacemos con nuestros héroes verdaderos en su verdad de personajes reales o imaginarios, pero en todo caso legítimos? Y de pronto, entre mis apuntes, apareció un texto de Buero Gallegos, autor español que ya he citado como admirador de Brecht, quien con meridiana claridad y fino discernimiento me ofreció la clave para superar mi incomodidad. Sintetizaré su argumento para terminar, y les prometo que no voy a ocupar más de 2 o 3 minutos. Dice Buero Gallegos: no crean ustedes por ventura que Brecht era como autor un ortodoxo en relación con sus propias ideas como teórico del teatro. Nada de eso. Más allá del distanciamiento, él también admitía la fuerza y validez de lo emotivo. El extrañamiento, vino a decir el propio Brecht, no anula las emociones, sustituye los sentimientos hipnóticos y alienantes por aquellos otros que se desprenden de una adecuada versión de la realidad social. Esta es una perspectiva dialéctica que permite develar el encantamiento y valorar al mismo tiempo el efecto de la emoción escénica legítima. Si es cierto, argumenta Buero Vallejo, que Brecht intentaba enfrentar la inclinación a la irracionalidad propia del fascismo de la época, no es menos cierto que debemos precavernos del fetichismo de la racionalidad. Y textualmente agrega: si la transparencia del arte a la razón fuera completa, las personas de raciocinio más profundo y riguroso serían al mismo tiempo los mejores artistas, lo que de ninguna manera es una regla. Es que al dramaturgo social también le importa en el hombre concreto, este ya soy yo, es que al dramaturgo social también le importa en el hombre concreto y sus avatares, porque es allí donde lo social adquiere su humana fisonomía, con la variabilidad y matización que el ejercicio de la libertad supone. Dicho lo cual, podrán entender ustedes por qué, al reiterar mi admiración por Brecht y su obra, me permita al mismo tiempo, al cerrar estas modestas reflexiones, quebrar una lanza por mis héroes entrañables, ficcionales o reales, que muchos de estos últimos no le iban en salva a los primeros, ni en compromiso ni en heroína, por los que amé de niño, por los que seguí en mi adolescencia y madurez, y por los que guardo todavía en mi corazón, ahora en un nuevo recodo del camino. Gracias.